magno evento, y creo que estuve en uno también que se hizo, no fue, creo que fue el primero o el segundo, si mal no recuerdo, y con grandes colegas y amigos. Tener que hablar de este tema que fue doloroso para nosotros, necesario también, es complejo, y cuando me hicieron la propuesta de participar con ustedes, había que ajustarse a las realidades. Esta realidad actual nos invitó a un cambio, para unos más abruptos que para otros, y en esta transición entre lo antiguamente actuado y realizado, nosotros en el año 1998 tuvimos un terremoto acá, que fue el terremoto de Bahía. Luego, el 2006 tuvimos otro evento natural como el volcán Tungurahua, que hizo erupción, y activamos células que teníamos de psicólogos con alguna especialidad en emergencia, incipiente tal vez, pero necesaria. Para el 2016, en el terremoto, ya nosotros teníamos un poco más organizado y estructurado, y pudimos atender esta necesidad a nivel nacional, y nos trasladamos hasta las provincias de Manabí y Esmeralda. Ahora, en la pandemia, sucedió un tema sui generis, porque Guayaquil fue la ciudad como más afectada, lo llaman el centro del desastre, de la catástrofe, el epicentro, le dan denominaciones múltiples, pero la pasamos muy mal, porque el gobierno no alcanzaba a entender cómo estaba la dinámica del comportamiento del virus y el comportamiento de la ciudadanía frente al virus, que fue el más complicado, y el comportamiento de los entes eh, llamados a asistir a la ciudadanía que afrontábamos esa situación. Y bueno, ustedes conocen a través de los medios de comunicación todo, nosotros lo vivimos acá en la ciudad de Guayaquil, y previo al dar el proceso de contención emocional, nosotros activamos el día 17 de marzo. El día 16 de marzo se declaró acá ya la emergencia nacional con los toques de queda y la cuarentena obligatoria para todo el país, para todo el territorio del Ecuador. Y el 17 de mayo, en la mañana, de marzo, activamos a todo el equipo a nivel nacional, y 120 psicólogos se suscribieron, e hicimos un protocolo de telepsicología, consultando a todos los colegas del extranjero, Perú, Cuba, y fuimos recogiendo España, experiencias de algo que se había hecho. Y el día 25 de marzo inauguramos el servicio. Nosotros hicimos la propuesta, eh, tomando ejercicios de lo ya hecho, de aplicación en crisis. No sabíamos la magnitud de lo que estábamos viviendo, éramos intervinientes y afectados. Entonces nos organizamos y fuimos generando esta sinergia. En esa época estaba una ministra a la cual envié el documento para que podamos activarnos directamente con el COE nacional. No hubo respuesta oportuna, COE provincial. Luego bajamos al nivel de COE cantonal y fuimos escuchados. La alcaldesa, justo el día que pasó el tema del aeropuerto Guayaquil, para los que no siguen las noticias, hubo una situación sui generis que se prohibió el salida o ingreso de vuelos, y algo como vuelos humanitarios quiso hacerlo el COE nacional sin consentimiento de la alcaldía, y se armó una situación sui generis, y no pudimos hablar directamente con la alcaldesa, aunque me había pedido la llamada, pero ya el siguiente día se activó toda esta situación, y pudimos articular con la Corporación para la Seguridad Ciudadana todo esto. Esto es un preámbulo de la ponencia, porque sin estos antecedentes no hubiese sucedido el realizar una propuesta metodológica de contención emocional masiva para afrontamiento de duelos. En estos procesos en los que estábamos ya atravesando una cuarentena obligatoria, un encierro, se empiezan a dar fallecimientos muy prematuros de gente que de pronto empieza a fallecer en las clínicas o en sus casas sin poder ser asistida. Y tuvimos cadáveres que estuvieron 9 días en sus casas, descomponiéndose. Tanto era así que las personas no podían aguantar y sacaban su cadáver a la casa, de la casa a la calle, porque ya el estado de descomposición era mayor. Se tuvo que activar el municipio de Guayaquil, el COE municipal, para hacer una labor que le correspondía a el gobierno nacional. Entonces había toda una situación de ejercicios legales y de desborde de capacidades
que al no existir y tampoco la delegación de funciones, había una invasión de funciones. En este interín, y podemos ir por favor pasando las diapos, ¿no? Se da una situación de que me activa a través de la USAID of Dalab, el municipio de Guayaquil, pide al gobierno americano y una ONG que se llama OFDA que le facilite un recurso para atender esta situación. En América Latina existimos personas que hemos sido capacitados el año 99 por USAID OFDA cuando yo era bombero y me activan dentro del perímetro de mi propio país y de la misma ciudad para poder asistir a mi municipio, al municipio donde vivo. Entonces nos planteamos nosotros objetivos, ¿no? De qué es lo que teníamos que hacer. Entonces nosotros teníamos que lograr poder amortiguar este efecto que estaba ocurriendo de cadáveres en casa, duelos masivos sin poder las personas vivir su duelo, porque acá el ritual era vas, lo llevas, haces el velorio, la gente llora, luego vas, transitas, llegas al cementerio, lo sepultas y haces todo un ritual. Ese ritual quedaba. Inclusive el ritual de levantamiento de cadáver resultó complicado. Entonces eran duelos muy traumáticos, pero también tenías que mantener un estado de ánimo alto para no contagiarte de COVID, porque el tema era, si te deprimes, te puedes contagiar, si tu sistema inmune se deprime, eres más fácil presa del COVID. Todo esto, el miedo era un nivel súper alto, el desconcierto de la autoridad era alto y la desatención por parte del gobierno nacional era demasiado evidente. Y el gobierno local estaba en ciernes. Nos activamos a través de esta ONG que se llama USAID of Dalab para poder asistir en contención emocional masiva a la ciudad de Guayaquil. Entonces nos planteamos como objetivo el hecho de poder que íbamos a realizar una actividad que era complicada. ¿Cómo afrontamos un duelo muy rápido? Entonces nos pusimos como objetivo implementar una estrategia diferente que recoge experiencias de culturas. Nosotros tenemos culturas que hacen bailorios. Los bailorios son una especie de velorio con muerto presente, pero que al final terminas bailando, disfrutando y de jarana, de fiesta y de juerga. Entonces era, primero lo lloras al muerto y luego sonríes y cuentas historia alrededor de qué era lo bueno que hacía el muerto y eso permitía enterrar al muerto sin la parte traumática del sufrimiento. Entonces, recoger un poco las experiencias culturales de eso, ¿no? Que ya hace siglos fueron útiles y todavía hay utilidad en algunas áreas rurales de nuestro país para procesos de duelos no traumáticos y lograr que con la mayor cantidad de personas que estén viviendo este luto, logren aliviar su malestar emocional, resignificándolo y revalorizando a sus seres queridos que murieron. Ejemplo, tomé el tema de graduado con honores porque tengo una muy buena amiga que se llama Tuti Forlán, que es de Guatemala, y justo el día 24 de marzo fallece un muy buen amigo mío, y justo también le fallece un amigo a ella, y ella sube un mensaje en donde dice se graduó con honores, porque era una forma de significación metafórica para decir que cuando ya terminas tu ciclo de vida, te gradúas con honores para ascender al siguiente nivel, ¿no? Espiritual, qué sé yo, y es mucho más agradable. Entonces yo tomé esta significación de denominación metafórica graduado con honores y era la que se sugería, una de tantas. Esto va a lograr, era el objetivo, transitar mejor el proceso de aislamiento también, porque como justo estábamos en el mes de marzo y se generó que estábamos aislados, no podíamos ver si lo enterraban o no, hacia dónde lo llevaban. Entonces era una cuestión de un estrés adicional al que ya estábamos viviendo por el tema del confinamiento y el exceso de miedo que se inyectaba para poder mantener a la gente en cautiverio voluntario. El siguiente objetivo, por favor. Y el otro objetivo era aumentar las habilidades resilientes de la población que estaba atravesando por altas dosis de estrés durante el proceso de aislamiento voluntario obligatorio, resignificando en positivo para qué les ha sido útil para la persona, o sea, para él y su familia, este tiempo vivido, convirtiéndose en la mejor versión de nosotros. Esos eran los grandes objetivos que nos planteamos, fueron aprobados por el equipo que nos acompañaba. Nosotros estábamos dando asistencia de acompañamiento, no éramos operativos, estábamos haciendo el acompañamiento. Entonces sugeríamos las estrategias y tenían que ser aplicadas por un equipo de personas.
¿sí? Me tocó en el proceso, si ponen la siguiente diapo, por favor. Este es el inicio, fue el lanzamiento oficial. Si ustedes ven, nosotros atendíamos de 8 de la mañana a 20 horas. La siguiente, por favor. Esto lo pongo en homenaje a todas las personas que ayudaron y trabajaron incansablemente para poder dar asistencia, porque muchos eran de aquí de Guayaquil, pero otros eran de todo el país. Y lo que obtuvimos de esto es que era una terapia ocupacional para todos los que estábamos viviendo esta realidad, porque nos mantuvo presentes, estábamos atentos a lo que estaba sucediendo y también nos dábamos contención entre todo el equipo que estaba dando asistencia. La siguiente, por favor. Si ustedes ven, este fue lo que utilizó el municipio de Guayaquil como lanzamiento de la actividad de telepsicología, ¿no? Y de esta forma quedó plasmado el ejercicio que se hizo de manera muy rápida, muy técnica, solo eran psicólogos con título profesional, tenían que haber firmado un compromiso de, eh, de responsabilidad para que si algo sucedía, cada quien se hiciera responsable de la atención y la asistencia que había hecho. Entonces nos encargamos de que se revisara por la parte jurídica y fue el municipio de Guayaquil, la Corporación de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio que pudimos lograr esto. Siguiente, por favor. Entonces, el detalle era cómo podemos entre nosotros, los guayaquileños que estábamos viviendo esto, al mismo tiempo que teníamos que ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a los demás. Por ahí fuimos encontrando. Entonces, la idea era plantear, con Dirección de Recursos Humanos del municipio, nos reunimos y empezamos a trabajar el esquema. Y esta frase la compartimos para poder dar inicio al proceso en que iba a consistir, y ya les iré diciendo. Entonces, para los que están leyendo y los que no es quien derrama más lágrimas, quien más quiere o mejor recuerda los momentos maravillosos compartidos con amor. Es el amor lo que nos da vida, es el amor lo que nos mantiene vivos, y es el amor que aun cuando estemos enfermos o muertos, nos mantendrá vivos en la memoria de la gente que amamos y que nos ama. Esto un poco para poder decir cómo llegamos en menor tiempo y con mayor eficacia a las personas que íbamos atendiendo. Este proceso que se iniciaba en acompañamiento para dar asistencia técnica a un municipio que estaba siendo golpeado, no solo por lo que estaba ocurriendo, sino que hubo un estrés adicional, que fue criticada la ciudad de Guayaquil como ineficiente en la atención a dicho, y a los ciudadanos se los tachó de que eran desobedientes, mal portados, o sea, se le dijo de todo, ¿no? Adicional a que teníamos al planeta entero viéndonos y mis amigos del extranjero, de Quito, de todas partes, viendo cómo estábamos, porque se vendía la imagen de que poco más y ya era una situación extremadamente fuera de todo control. Esto nos sirve para que en la idea original que se plantea era cómo haces una descarga emocional de un duelo que antes tenías que ver el cadáver, podías mirar el cadáver durante el proceso del luto y luego lo enterrabas. Vivías tu etapa de negación, de ahí hacías alguna situación hasta que llegas a aceptación y resignación. Pero lo que ocurría es que justo en el mes de marzo y abril se da otra situación adicional, que los cadáveres no aparecían, o sea, no salían de las morgues improvisadas que fueron contenedores y empezaron a descomponerse los cadáveres. Entonces, había que dar contención vía telefónica, que lo teníamos. Había que ayudar a toda una población que no solicitaba ayuda porque no habían todos los canales de ayuda, se congestionaban los sistemas, otros no creían en la eficacia de los sistemas. Había toda una lucha política en el mes de marzo y abril entre el gobierno nacional y el gobierno cantonal, y los ciudadanos estábamos en medio, pero había que contener a las personas. Entonces se nos ocurrió, porque tenemos amigos que hacemos comunicación y veníamos haciendo comunicación a través de videos, hacer descarga emocional, y armamos grupos control con los psicólogos que estaban en telepsicología y con un grupo de estudiantes de psicología para ver qué tal nos iba. Planteamos el guión y el inicio del guión era este, ¿no?
que no es quien más ama, quien más sufre a su muerto, sino la forma de expresar. Y se le dio la consigna. Se hizo con los chicos, se hizo con los psicólogos del municipio y con los psicólogos que estaban en telepsicología, que eran de otras partes del país, para empezar a ver cómo nos iba. Y empezamos a manejar el modelo. La idea era que no hiciéramos un video de más de 1 minuto. O sea, el video no podía durar más de 1 minuto, ¿sí? Y esto como para condensar. Pero tenías la opción de hacer cuantos videos pudieras, o sea, entre ensayo y error, hasta que tú sintieras que estabas totalmente descargado y que podías contarle al mundo que tenías una persona que se había graduado. Puede ser un pariente muy cercano, papá, mamá, hijo, que haya muerto de COVID o no COVID durante estos días, o puede ser un amigo muy querido. Entonces, cada uno hizo su video. Entonces, la idea era cuántas veces de pronto necesitaste hacer el video para sentir un poco de alivio y la transición. Y eso fue un ejercicio. El mismo caso sucedía en el tema del aislamiento, que era el segundo objetivo. Si nosotros resignificamos lo que estábamos viviendo, ¿cómo lo hacemos? Ya esto ya estaba llegando para el mes de, el final del mes de abril, inicios del mes de mayo. O sea, el experimento iba a mediados del mes de abril, empezamos porque había suficiente carga emocional que no estaba siendo canalizada y tenemos que encontrar medios creativos para ver cómo nos iba. Siguiente, por favor. Entonces, con el grupo del municipio de Guayaquil, Recursos Humanos, se plantea, ellos por su cuenta, antes de pedir la asistencia, estaban haciendo una especie de retos para tratar de aliviar las tensiones solo en los 4.000 empleados, ¿sí? Y de algo les pasó. Cogimos ese ejercicio a manera challenger o reto y lo fusionamos con la sugerencia de nuestra asistencia técnica que planteábamos. Entonces, la modalidad de cómo hacerlo se hizo a través de un reto. Y esto fue elaborado por el municipio de Guayaquil, el área de recursos humanos, para sus recursos humanos, porque efectivamente esto ya fue para el mes de mayo, si mal no recuerdo, que ya se puso en práctica. Entonces, esto era para los empleados municipales y para los familiares de los empleados municipales. Esto era que lo pusieras como un reto, ellos, los que quisieran, lo suban con sus redes sociales, con un hashtag y poder ir viendo, y la idea es ver cómo se hace. Fue interesante porque para poder transmitir el conocimiento o la técnica, ir haciendo el acompañamiento, el grupo de 25 psicólogos que pertenecían al municipio tuvieron que hacer la experiencia a ellos. ¿Sí? Nos tomamos 3 días en que hagan la experiencia personal. Muchos de ellos sí tenían parientes fallecidos. En esta pandemia, casi todos los guayaquileños tuvimos un ser amado muy cercano que falleció, ¿no? Uno más, uno menos. Amigos cercanos. Estamos hablando de las personas promedio, en promedio de más de 30 años de edad. Ellos, de alguna manera, nos vimos afectados por el fallecimiento de algún ser querido. Entonces, se hizo el ejercicio del duelo, del graduado con honores, y íbamos en la experiencia. Entonces se hizo. El siguiente, por favor. También se hizo el reto bono al siguiente día de lo que era el tema de la enseñanza en cuarentena. Así le pusieron en el municipio los siguientes ejercicios. Entonces, si ustedes ven ahí, ¿cómo te dicen, no? En este reto puedes participar solo con tus familiares. Graba un video contándonos qué aprendiste de la cuarentena. Y la idea era impactar a mayor cantidad de personas de una manera práctica y directa, porque no iba a alcanzar la cantidad de psicólogos que teníamos para dar asistencias a los demás. Y por eso era justo y necesaria esta modalidad de ejercicio que estábamos creando, innovando o tomando en referencia de algunos aprendizajes entre ida y venida, ¿no? Por eso, si ustedes ven la gráfica abajo, Psicología 3R es la organización que creamos post-terremoto. La asociación es nuestro equipo y USAID OFDA, que fue el equipo que pasó. Y ustedes ven arriba el municipio de Guayaquil y la Dirección de Recursos Humanos. Esta información es tal cual se usó en las redes sociales de acá. La siguiente, por favor. Entonces, las palabras y las preguntas
que nosotros hacíamos iba dirigido a eso. Paralelamente, el diario de mayor circulación del país recibe la información cuando lo ve, nos busca y lo publica también en el diario. Ya mismo saldrá la diapo en donde está la fecha que se publica para expandir la contención. Entonces, en la ciudad de Guayaquil, y no solo en la ciudad de Guayaquil, sino que en todo el país, se publica este ejercicio experimental para lograr aliviar contención. Ahora, no pudimos medir el resto porque se expandió tanto, se termina el proceso solo tuvimos un mes activados por la USAID FOFDA y ya no pudimos rescatar más. Hemos estado conversando cómo le fue. Si sirvió o no sirvió, en la muestra pudimos ver que en un 70% generaba alivio, pero no todos publicaban. De ese 70% que bajaba el nivel de tensión, fruto del aislamiento o en el proceso de duelo, apenas ni siquiera el 30% lo publicaba o compartía. Aunque todos hacían el ejercicio, no todos los compartían. Y hubo una media aritmética que fue interesante de cuántos videos tuviste que grabar. Regularmente, las personas mucho más flexibles tal vez o más resilientes lograron entre la tercera y la quinta vez ya sentir su calma y alivio, o sea, hacer una descarga aparentemente agradable o exitosa. Pero habían personas que fluctuaban entre 10 y 15 videitos que grababan y eran las que probablemente menos los compartían. Entonces, en algún rato podemos sentarnos para establecer las correlaciones y ver el impacto de eso. No hemos podido medir porque todavía no tenemos acceso a toda la información y no se puede salir completamente para poder recoger a lo mejor los frutos de una investigación más seria. Pero esta fue la propuesta. Si ustedes leen la pregunta, esta es la pregunta que servía dentro del ejercicio para poder resignificar la forma de afrontar el aislamiento, ¿no? ¿Para qué les ha servido este tiempo de confinamiento y aislamiento voluntario obligatorio? Y le pusimos voluntario obligatorio porque era obligatorio más que voluntario. Antes del 16 de marzo era voluntario, luego se volvió obligatorio por decreto de estado de excepción en todo el país. Por favor, la que continúa. ¿Para qué les ha servido? En positivo, ¿no? Era la reafirmación de la pregunta. ¿Para qué les ha servido en positivo? ¿Y por qué hubo necesidad de esto? Porque cuando empezamos a hacer el experimento con los estudiantes, ellos, su fase inicial era solo hablar de cosas negativas. No hablaban una o dos cosas positivas y el resto todo era malo, 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 malo. Entonces, ojo, hay que afinar. Y se fue afinando. Siguiente, por favor. Esto lo recogemos porque fue producto de la publicación. Si ustedes leen la fecha, fue el 26 de abril, que ya se publicó en el diario de mayor circulación del país. Y miren que fue muy rápido, fue súper rápido todo el trabajo y era necesario, ¿no? Era necesario hacerlo y ellos destacan la frase que ellos lo tomaron. Ojo, yo les envié el formato, fue en PDF, la entrega hacia el municipio fue en un PDF de 4 páginas en donde se daba todo el diseño de cómo hacerlo. Y así, al igual que con ustedes en este rato a nivel de Zoom, trabajamos sesiones largas con toda la gente hasta lograr hacernos entender cuál era la idea o ir entre todos, ver si entre el ir y venir de la comunicación lográbamos hacer entender la idea o ellos que decodificaban de lo que comunicábamos. La siguiente, por favor. Y esta es la publicación original online que tienen, y ustedes pueden buscarla, y decía, ¿no? Sin embargo, es posible un proceso de duelo no traumático en el que se rememora lo vivido con la persona que murió sin que esto ocasione más sufrimiento. ¿Y a qué se refiere? Porque lo interesante era que cuando tú cuentas la historia del graduado, para poder hacer una resignificación positiva y en la gestión emocional, era el que tengas el mejor recuerdo y que nos cuentes cuál fue el momento más agradable que viviste con la persona que murió. Y utilizar el término murió, ¿sí? No que perdí, para no declarar un sentido de pérdida agónica, sino que murió, que se graduó
que trascendió y colocábamos en la literatura los diferentes posibles términos y dejábamos los puntos suspensivos. La idea es lograr resignificar los lutos o duelos, esos muy sufridos que teníamos acá en América Latina, en el que como que llorar la muerte del ser querido no nos permitía un poco, y que esa tristeza que había que sentirla, no reprimirla, se permitía. Inclusive dentro del texto que nosotros compartimos, se permitía que en la primera fase aliviaras toda la tristeza. Sí, efectivamente te fuiste ya. Y luego invocar el recuerdo con la emoción y ese sentimiento de amar, para lograr descubrir que el amor no muere con la persona, sino más bien que trasciende. O sea, una cuestión utilizando, como dijimos al inicio en los objetivos, la parte cultural, respetarla, porque el ritual cultural ya no podíamos hacerlo, y lo que más se lamentaba de este proceso es que no podíamos darle un entierro digno, porque así lo referían las personas en el tema, ¿no? Por favor, la siguiente. Además, en el tema de contención emocional, con el municipio de Guayaquil, trabajamos con todos los equipos de personas que tuvieron que trasladar cadáveres en el proceso más crítico. Ahí ustedes van a ver policías metropolitanos, gente hay un área de justicia y vigilancia que se denomina, que ellos fue los que les tocó ir a los hogares, hacer el censo de dónde estaban los cadáveres antes de ir con los fiscales o los que tocaba hacer el levantamiento. Entonces, de esto hubieron historias, y la idea de enseñarles a ellos a descontaminarse emocionalmente era para retransmitirlo. También trabajamos dentro del mismo proceso con el nuevo equipo médico que se contrató para el hospital, para el área, que habían 200 y pico de camas con oxígeno en el centro de convenciones, y que se habilitó por la carencia del gobierno local, y que el equipo que venía nuevo estaba totalmente con miedo porque iban a ser solo para pacientes COVID, y había que enseñarles técnicas de contención emocional, de autodescontaminación, y fue lo que se hizo con este equipo. Eso lo destaca el municipio porque trabajamos con ellos ya de manera presencial con todas las estrategias de bioseguridad en esa época, ¿no? Por favor, la siguiente. Listo. Yo agradezco, y si hay preguntas, criterios, comentarios, encantado de la vida, por favor.